ser humano y qué tan fuerte o qué tan débil es el ser humano ante las circunstancias y situaciones que enfrentamos cotidianamente o en nuestras propias vidas. ¿Cuánta fuerza has tenido para confrontar, enfrentar circunstancias personales, familiares o en algún momento la lucha en contra de las adversidades que cada uno de nosotros tenemos? ¿Cuánta fuerza has tenido? ¿Cuánta fuerza has perdido? ¿Cuánta fuerza te falta para seguir avanzando? ¿O ya definitivamente has dicho hasta aquí? ¿Por qué se debilita el ser humano? ¿O para qué la debilidad del ser humano? Debemos de comprender muchas de las situaciones que Dios pone para que nosotros aprendamos a depender totalmente de Dios. Recuerden que la palabra nos hace referencia a algo muy especial y nos dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Cuando dejamos de existir en esta tierra, el ser humano regresa a quien nos hizo, al formador, al creador de las cosas. Cuando el ser humano está en esta tierra, pues obviamente pensamos y creemos que vamos a vivir toda la vida, o que vamos a ser inmortales, pero todo tiene su tiempo y en ese tiempo tenemos que aprender a vivir con las fuerzas necesarias para seguir avanzando, para seguir luchando, para seguir enfrentando y para seguir confrontando todas y cada una de las circunstancias, situaciones personales, familiares, de trabajo, de todo tipo. ¿Cuánto y en dónde han quedado tus fuerzas? ¿Ya se quedaron en el pasado? ¿Ya se quedaron en el presente? ¿O todavía tienes fuerzas para continuar en un futuro que ahorita en México es incierto? Un México que está, y un mundo que se está desmoronando poco a poco y se está deteriorando. No, de acuerdo a la Biblia, no va a haber vuelta atrás. Dice que la maldad aumentará. Y conforme la palabra de Dios lo dice que se va a cumplir conforme Él lo ha dicho. Así que cada uno de nosotros debemos de tomar fuerzas desde lo más profundo de nuestro ser, nuestro corazón, nuestro alma y nuestro espíritu, pero de las fuerzas de las cuales Él es nuestra fuerza, Él es el que nos hace esforzarnos, nos mantiene siempre firmes en todo momento. Tú en este día, ¿hasta dónde están tus fuerzas? ¿Te sientes capaz de soportar lo que viene? ¿O lo que viene ya te sientes abrumado si con lo que tienes ya no puedes? Bueno, Dios está preparando corazones, Dios está preparando almas, Dios está preparando las fuerzas de aquellos que no tienen por las circunstancias y situaciones que vamos a vivir en un futuro. Hoy podemos decir el desánimo en la vida como tema. El desánimo en la vida te mantiene una estabilidad para continuar, o te mantiene una estabilidad para decir ya no puedo más. ¿Dónde están tus fuerzas? ¿En dónde está tu ánimo? ¿En dónde está tu carácter? ¿En dónde está aquel hombre o mujer que ha decidido seguir adelante y esforzarse? ¿Qué ha hecho que te hayas quedado a la mitad del camino o hasta dónde tú estás decidido a seguir? Vamos a ver una historia de fortaleza, pero también de debilidad en momentos donde uno cree, ¿verdad?, que es fuerte y se siente con ánimos y con deseos y carácter y se siente uno con determinación para ver objetivos, metas, pero llega un momento que las fuerzas se acaban. Y esas fuerzas no son naturales, vienen de parte de Dios. Acompáñenme por favor en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Versículos, vamos a empezar a leer del 17 por favor, al 23.
17. Dice la palabra de Dios: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú, la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondía palabra. Y Elías volvió a decirle al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, ningún fuego pondré debajo. Aquí, a través de este hombre, Dios nos habla muy interesante, algo que yo creo que a todos nos ha pasado. Hay un momento en nuestras vidas que tenemos una fuerza de voluntad, una fuerza de lucha, de hacer lo propio para pelear en contra de las adversidades y las circunstancias. Aquí Dios nos lo revela y nos muestra a través de Elías que el rey Acab le dijo que sí era el hombre que estaba turbando a Israel, y dice: no, tú eres. O sea, enfrentó a un rey, imagínense, ¿no? A una persona muy poderosa, y le dijo: no, tú eres y la casa de tu padre los que están turbando a todo Israel, porque están haciendo cosas indebidas, cosas que no convienen al Dios verdadero. Y le empezó a decir: tanto tú como tus profetas, o sea, mucha gente que está a tu alrededor, están haciendo cosas que no convienen en Israel. Mas tú, siendo rey, no has puesto un orden. Yo te digo, y le dice muy fuerte en el tono espiritual, si ustedes lo identifican, muy fuerte le dice Elías al rey Acab, le dice: tráeme a esos 450 profetas. ¿Cuánta autoridad no sentía Elías al poder decir a un rey, al decirle a un rey que hiciera lo que él estaba indicando? ¿Cuánta fuerza no tendría espiritual y en ese momento física? Una fuerza que en el momento que se lo dijo, el rey Acab no dijo nada. No dijo nada. Y esto nos trae a nosotros un poquito de entendimiento en nuestras vidas. Cuando tú estás enfrentando una situación y te sientes capaz de confrontarla y de decirle: basta, ya, este problema lo resuelvo. Y eres capaz de quererlo resolver y decirle: a ver, siéntense, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer el otro. Y te sientes tan fuerte y decidido o decidida que tú misma en tu interior hay algo que se manifiesta al exterior. Y las personas ven en ti como un destello de decir: oye, trae autoridad, trae control, trae poder. Y esto se manifiesta por 2 razones. Una, recuerden que la autoridad que a nosotros se nos es dada viene por parte de Dios. No hay autoridad dada si no viene de Dios. Dios puso todas las autoridades. Y cuando Dios te da a ti una autoridad, es porque Dios te dio un espíritu de poder, ¿verdad? Ese espíritu de poder, muchos de nosotros no sabemos en dónde está. Si está con la tía, con la abuelita, con el suegro, porque les dejamos la autoridad a muchas personas, menos nosotros tomamos la autoridad. Y le dejamos la decisión a todo el mundo, menos tomamos decisión nosotros.
Nos sentimos tan capaces en algunos momentos que decimos, ahora sí, voy a poner esto en orden. Y de repente enfrentamos las circunstancias y algo pasa, ¿verdad? Que gritamos, decimos, y esto va a ser y va a suceder. Y la verdad, sí, porque Dios nos dice que nos dio espíritu de poder. Y cuando hay un poder en nosotros, ese espíritu tiene que tomar el control sobre los demás espíritus. El problema es una pequeña parte de nosotros que duda en que puede suceder lo que tú estás declarando como fe verdadera. Sigamos leyendo y expliquemos. El versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, fíjense nada más, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, vean ustedes la transformación de la palabra a través de lo que nos manifiesta Dios en lo que está diciendo. Fíjense, Dios le da autoridad a Elías y él hace que los demás personas sigan lo que él les está diciendo. Vean qué autoridad. Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Tantito vamos a dejarle ahí. Se fijan, son 450 personas. Y él estaba controlando a 450 personas, más todo el pueblo, más Acab, el rey. Y empezaron a hacer lo que Elías les estaba diciendo. No era más fácil que los 450 personas y el rey mismo se pusieran de acuerdo y dijeran, ¿sabes qué, Elías? No vamos a hacer lo que tú dices. ¿Sí o no? Sí. Aquí se hace lo que yo te digo, porque yo soy el rey y aparte somos más y tú vas a hacer lo que yo te indico. ¿No te ha sucedido eso en tu casa? Que ya se juntan todos y dicen, ah, chile, como que son muchos. Y el problema se viene tan grande que tú dices, ¿por qué será esta situación tan fuerte? Y te sientes en ese momento tan fuerte que dices, va, voy a enfrentar esta circunstancia. Y fíjense lo que pasó con Elías. Y en el 26, ahora perdón, en el 25, y dice, escogeos buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y le prepararon, e invocaron el nombre de Baal después de la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. El versículo 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá esté durmiendo, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Hasta ahí vamos a leerle tantito, en el 27. Esto, Dios nos revela algo importante. Dice en el versículo 26, y ellos tomaron. Cuando Elías les dijo, ustedes tienen que hacer esto, con la autoridad que tenía ese hombre espiritualmente, lo hicieron. 450 personas manejadas por el poder de la palabra de un hombre. 450, porque dice que los profetas fueron los que lo hicieron. Agarraron el animal y lo empezaron a degollar y empezaron a ponerlo como un sacrificio, ¿verdad? 450. ¿Ustedes se imaginan cuántas son 450 personas frente a ti? ¿Sí o no? Sí. Amén, amén. ¿Se imaginan? Bueno, imagínense ustedes aquí paraditos y yo enfrente y todos enfrente. Imagínate aquí paradito, no somos más que 30 personas, ¿verdad? Ahora imagínense 450 personas. Diciéndoles, a ver, hagan esto. Y ahí van. Qué autoridad de hombre, ¿verdad? Qué autoridad de hombre. Para que un núcleo de 450 personas se muevan,
Tienes que tener un carácter, una decisión, una determinación, un espíritu de poder tan fuerte que los controle. A veces no podemos controlar ni a nuestra propia persona. No digo otras, ¿verdad? Ni nuestra propia persona. ¿En dónde está la autoridad que Dios te ha dado? No venimos y declaramos casi todos los días, cada 8 días, Dios te ha dado un espíritu de poder. ¿En dónde está el poder? Está débil tu poder. No tienes poder. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿En dónde está esa gran autoridad que Dios te dio a ti o nos dio a todos y cada uno de sus hijos? ¿En dónde está? Porque la palabra de Dios dice que no es lucha contra carne y sangre. ¿Qué estás peleando? Porque dijo, ¿verdad? El profeta le dijo, los que son de Baal. Él reconocía quién estaba atrás de esos profetas. Era un demonio, un dios que era Baal atrás de esos profetas. No eran los profetas en sí. Y cuando Baal, en este caso, incitaba a los profetas, ellos hacían cosas aberrantes. Pero cuando Dios toma el control, controla todas las cosas, porque por el poder de su palabra, dice, fueron hechos los cielos y la tierra. Nada más imagínense, cuando tú tienes el poder de la palabra de Dios en tu boca y con la fe que tienes y el poder que Dios te ha dado, imagínate cuánto control y dominio tienes sobre los principados y potestados que hay detrás de las personas que nos manipulan, nos controlan o hasta problemas hay. ¿Cuánto nos hace falta aprender? Yo me siento no en pañales, me siento desnudo delante de Dios porque no sé nada. La verdad no sé nada de lo que Dios me ha mostrado y enseñado. ¿Cómo no puedo tener autoridad con una persona que es mi propia persona? No puedo controlarme a mí mismo. Hay veces Dios te dice, vamos a orar, y yo, es que no puedo, Señor, no me puedo controlar a mí mismo. Hay veces que Dios te pone y te dice, ¿sabes qué? Necesitas ir a bendecir a una persona. Y dices, después, y no tienes control sobre tu persona. Todavía nos domina la carne. No hay autoridad sobre lo que Dios nos ha dado. Y esto nos viene a dar un ejemplo muy vivo y muy claro de que necesitamos mucho de parte de Dios y necesitamos meternos más con Dios. No basta con venir un domingo, no basta con leer la Biblia, no basta con orar. Necesitamos aplicar una fe para estos tiempos tan críticos y difíciles. La fe es lo único que va a sostener al ser humano en estos tiempos. Ni tus fuerzas, porque tus fuerzas se van a acabar. Te vas a debilitar. Entiéndelo, tus fuerzas no te van a dar, físicamente no te van a dar para nada. Si tú espiritualmente no estás fuerte, te vas a caer. Te vas a caer. Dice en el versículo, en el 28, dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban. ¿Saben lo que es sajar, verdad? Se cortaban con cuchillo y con lancetas conforme a sus costumbres hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Fíjense el poder y la autoridad de ese hombre. Le dijo, acérquense a mí, y todo el pueblo se le acercó, ¿verdad? Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué estaba arruinado? ¿Se acuerdan cuando hicimos los altares de fuego? ¿Qué estaba arruinado? Su altar, su comunión con Dios. Todos y cada uno de esos profetas no habían tenido la comunión con Dios, estaban con la comunión con los demonios. Y tenían todo su altar, o sea, su casa, su familia destrozada. Y el altar no lo habían ellos ni siquiera entendido que era más importante, porque un sacrificio a Dios era la mejor evidencia de un hombre y de una mujer sincera, honesta y sobre todo humillada delante de Dios, porque reconocía que a través de ese sacrificio
no había más que pudiera hacer el ser humano, más que Dios. Era el único que podía. E interesante a la luz de las Escrituras. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, nuestros altares no están en el lugar que corresponde. Nuestros altares están desordenados. Nuestros altares no están en el orden que Dios los dijo. Y aquí es donde Elías le dice al pueblo. Entonces, en versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y le arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Él arregló el altar que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Versículo 32, y edificó con las piedras un altar. Fíjense, quiere decir que con la familia tú tienes que edificar el altar. Las 12 piedras son las 12 tribus de Israel, la familia de parte de Jacob, 12. Y esas 12 piedras eran establecidas como fundamento de la roca de Jesucristo. Y esos altares eran un símbolo de poder y autoridad en una familia. Miren, y luego dice 33, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y le puso sobre la leña. 34, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadle sobre él holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. También se había llenado de agua la zanja. Hasta ahí vamos a dejarle tantito. Ustedes recuerdan en la historia que estamos leyendo, dice que Dios le dijo, que Elías le dijo a los profetas de Baal que ellos hicieran su holocausto, que hicieran su rito, hicieran lo que quisieran, ¿verdad? Para convocar a su Dios, que en algún momento no les contestó. No les contestó para nada. Ellos, de acuerdo a sus rituales, a sus costumbres, hicieron lo propio para que les contestaran, ¿verdad? Se fueron de rodillas en la peregrinación, hicieron su medallita, le cantaron rezos, le hicieron todo, alabanzas, saltos, danzas, danzarines, matachines, todo lo hicieron. Es más, hasta se cortaron, ¿verdad? Sacrificios. Dice que se cortaron, se tasajearon y no hubo respuesta. Es más, yo no me imagino a ese Elías tan callado, ¿verdad? Y con esa autoridad tan grande que Dios le dio en ese momento, de hacerlo humorístico en ese momento. Porque les dice, grítenle. Quizás no los escucha. Imagínense ustedes decirle a 450 personas que no está haciendo su Dios lo correcto. Grítenle. O a lo mejor se fue de viaje. Háblenle. Y seguían ellos. Dice que desde la mañana hasta el atardecer seguían, ¿verdad? Y al final le dicen: ¿saben qué? Yo creo que está dormido. Y ellos, imagínense, ya cansados, desgastados de tanto bailar y tanto tasajearse, porque la costumbre de ellos era cuando se cortaban aquí, porque ellos se cortaban así de esta forma o de esta forma y chorreaba la sangre, y ellos lo ponían en el altar. La sangre de que se le chorreaba se le ponían en el altar, ¿sí? Y era un sacrificio a su dios Baal. Y eso es lo que hacía, según la tradición, ¿verdad? Lo aceptaba ese demonio como un sacrificio de agradecimiento a ese pueblo. Bueno, en este caso, como no le respondían, el pueblo, imagínense, expectante. Ellos eran sacerdotes, eran profetas, y el pueblo que veía: oye, pues no responde, ¿qué hacemos? A lo mejor Elías tiene, no sé, pero si Elías hace algo, por lo menos se empata de que no le conteste, pues ya la hicimos. Pero imagínense un pueblo expectante viendo a 400 personas bailando, danzando, cortándose, un show.
un show. Y en ese momento la autoridad que Dios le dio a Elías, y yo creo que se sentía Elías tan poderoso en el poder del Espíritu, que les empezó a decir lo que hablamos hace ratito, ¿verdad? Grítenle. No había micrófonos en ese tiempo, no sé cómo se usaba la tonificación de la voz ni demás, pero los profetas escucharon lo que les decía, retándolos, o sea, Elías retándolos. En ese momento, ustedes no creen o no consideran, bueno, fíjense bien, y pongamos atención. Ustedes no creen que consideran el rey. Dice, ¿por qué vamos a hacer lo que tú dices, Elías? Es más, córtele la cabeza ahorita y ya, se acabó el chiste. O los mismos profetas de Baal le dicen, a ver, vente tú, aquí te vamos a sacrificar a ti. ¿Qué vamos a estar sacrificando? Mejor te sacrificamos a ti, Elías. Y no, la autoridad que Dios le dio a Elías, en ese momento se escuchó en el oído de esos hombres, y esos hombres entendieron el poder de la palabra de Dios a través de Elías. Y se tenía que hacer, porque dice que Dios manda su voz o su palabra, y dice, y va a cumplir el propósito por el cual fue enviada. Amén. Y Elías les dijo, a ver, ustedes tienen que hacer un altar, y lo hicieron. Ustedes tienen que prenderle fuego, y lo hicieron. Y así somos todos, ¿no? Cuando Dios nos dice, a ver, César, tienes que hacer esto, y no lo hago, por la desobediencia. Igual cuando le decimos a nuestros hijos, a ver, hijo, vamos a arreglar esta situación, y no lo arreglamos, por la autoridad que nos falta. ¿Cuánta autoridad y aprendizaje nos hace falta para saber que Dios está con nosotros? ¿Hasta dónde necesitas darte cuenta que Dios es contigo? Y si Dios es contigo, ¿quién? Pero eso nomás no lo sabemos de memoria. Ya en el efecto dominó, ya no quieres ver si Dios está o no está. Ya lo que quieres es terminar con el problema por la falta de fe. Y nos dice después, en el versículo 37, respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, dice, en ese momento entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison. Y ahí ¿qué les hizo? Los degolló. Vean la fuerza. Nomás, a ver, fíjense. ¿Ustedes creen que en ese momento esas 400 personas dicen, ¿por qué me vas a agarrar? ¿Se rebelan 400 contra uno? Y ya, así de sencillo. Entre tres agarran a Elías y te cortan la cabeza a ti. ¿Cómo que te vas a cortar la cabeza? ¿Verdad? Y todavía la autoridad que tenía Elías para decirle, a ver, agárrenlos. O sea, el pueblo agarró a los profetas. Agárrenlos. Y vamos a llevarlos al arroyo porque yo les voy a cortar la cabeza. ¿Saben lo que significa la cabeza, verdad? La autoridad. Les quitó toda autoridad. Toda autoridad se le fue quitada a esos profetas, que eran los que estaban engañando al pueblo, que estaban haciendo que el pueblo cayera en idolatría. Pero el pueblo también tenía lo suyo, ¿verdad? ¿Cómo le voy a creer a las personas? Yo le creo al Dios Todopoderoso. ¿Por qué me van a engañar? Cada quien tiene su responsabilidad. O si le echamos la culpa a las personas, no lo sé, ¿verdad? Cada quien. ¿Cuánta autoridad te queda? ¿Has tenido autoridad últimamente? ¿Sientes carácter de decir, ya estuvo con este problema, ya basta? ¿Lo tienes? ¿Tienes la calidad moral o la capacidad moral de decir, yo voy a salir enfrente de tantos Baales que están atrás de mi familia?
Yo voy a salir con el carácter determinante para terminar por completo esta lucha que tiene atrapada a mis, no son 400, ¿verdad? Pero a mis 3 hijos o a mis 2 hijos. Si a veces el altar está descuidado porque no hay sacerdocio, y si no hay sacerdocio, un altar va a estar descuidado. Y si está descuidado el altar, está descuidado toda la familia. Y si está descuidado la familia, hay puertas por donde está el enemigo. ¿Cómo luchas? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad luchas? No hay autoridad. Es ahí donde nada más el enemigo nos sopla y nos dice y hasta miedo nos da a enfrentar las cosas. Nos da miedo de decir: Señor, si vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y no vengo con espada, no vengo luchando con gritos, con luz, sino con el poder de tu Santo Espíritu. Eso es lo que Dios necesita de un hombre y una mujer hoy en estos días, una fe sobrenatural, una fe capaz de dominar, controlar y sacar a todos los Baales de la casa. Sacar de mi territorio, porque están en mi territorio que Dios me dio, de mi territorio, a todos esos seres que están tratando de destruir la vida de mis hijos, mi propia vida, la vida de mi esposo, de mi esposa. ¿En dónde está la autoridad de todos y cada uno de nosotros? ¿No te has a veces en la vida puesto a pensar cuánto Dios nos da de misericordia todos los días para tener una nueva oportunidad de pelear y luchar y seguir avanzando? ¿O será que Dios no más te deja vivir para seguir sentado, acostado, levantándote? ¿Será por eso? ¿En dónde están esos hombres y mujeres que en el momento que recibieron a Cristo se sentían tan enamorados, enamoradas, que luchaban e iban y prendían, encendían la llama del Espíritu Santo en otras personas y le decían: recibe el Evangelio, mira, Dios te ama, Dios te quiere, Dios necesita de ti? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Cómo están? No se ven o no nos vemos como hombres y mujeres de Dios. Estamos, yo creo, ahorita en una etapa de letargo muchos de nosotros. Y ese letargo está destruyendo al pueblo de Dios, porque los Baales están utilizando nuestras propias herramientas para hacernos caer a nosotros mismos. ¿En qué? En mucha depresión, en mucha angustia, en mucha desolación, en desánimo, en tristeza. ¿No te sentías tú así tan fuerte de seguir luchando y avanzar? No, y vamos, y vas a ver que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer el otro. Y de repente, ¿en dónde están esos hombres y mujeres? ¿Quieren ver qué le pasó a Elías? ¿Quieren ver qué le pasó a Elías? Amén, amén. Después de tener una autoridad impresionante para con los Baales, y decirle a un rey: a ver, rey, vas a hacer lo que yo te digo en la autoridad del Espíritu de Dios. A ver, 450 profetas van a hacer lo que yo les digo, y todavía si no lo hacen de acuerdo a lo que Dios dice, se les corta la cabeza. Y vean ustedes lo que les sucedió después de un gran triunfo y de una gran lucha que Dios le dio a Elías. Había peleado una batalla impresionante. No dudo que ese hombre había quedado exhausto espiritualmente. No lo dudo, porque así quedamos o así quedan muchos de ustedes cuando pelean la batalla. Y hay veces que se desaniman y estoy peleando y peleando y peleando y ya me desanimé, ya no puedo más, ya me cansé y se sienten tan débiles que siguen en su debilidad en vez de buscar la fuerza de Dios. ¿Cuánta debilidad tenemos hoy en día? Dice la palabra de Dios en el versículo, en el capítulo 19, volteemos un poquito la página, en el versículo 19. ¿Ya lo tenemos? Del mismo libro, del mismo libro, Primera de Reyes. Dice Acab, si se acuerdan quién era Acab, ¿verdad?
dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Versículo 2. ¿Sí estamos bien o no? Okay, versículo 2. Sí, 19:1. Capítulo 19, versículo 1. ¿Sí? Ok. Ahora vamos en el versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Bérseba, que estaba en Judá, y dejó ahí a su criado. Hijo, qué poder tienen las mujeres, ¿verdad? Digo, con el espíritu contrario, una mujer está muy difícil. Dice que se dice un dicho que es mejor encerrarse con un león feroz que con una mujer como fiera. Se dice el dicho, así lo dicen los dichos populares. No es que uno lo diga. Una mujer que no tiene el Espíritu de Dios es muy difícil de controlar. Muy difícil de controlar. Por sus ánimos y por su corazón, que es muy débil en muchos aspectos. Es muy sentimental. La mujer lucha mucho en contra de ella misma. A veces no se sienten ellas aceptadas, se sienten mal. Y eso es un peligro a veces en las manos del enemigo, si la mujer no está atenta a lo que Dios les indica. Porque recuerden, dice que la mujer sabia edifica su casa, y si la mujer no está sabia, entonces quiere decir que está necia, y si está necia puede destruir en las manos del enemigo su propia casa. Les voy a decir por qué. Jezabel no estaba en el lugar donde mató a los 450 profetas. No estaba. ¿Y saben quién era Jezabel? La esposa del rey Acab. Era la esposa. Ella era la que encontraba el reino. ¿Qué tenía que haberle dicho? ¿Qué tenía que haberle dicho el rey a Jezabel? ¿Qué tenía que haberle dicho? Si el rey era el de la autoridad, pues ahí va, ¿verdad? Como todo buen caballero. ¿Qué crees? ¿Pasó esto? Ah, sí, van a ver conmigo. ¿Qué vas a ver? ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Dice que Jezabel le fue y le dijo a uno de sus criados, le dijo: ve a decirle a ese tal por cual, ¿verdad? Que así como le hizo a mis profetas, yo se lo voy a hacer. Bueno, imagínense el poder y la autoridad que tenía Elías un día antes, donde masacró a 450 hombres y a todo el pueblo los tenía así. Y una mujer le tuvo miedo. A una mujer le tuvo miedo. Dice que salió huyendo. Elías sabía, fíjense, que no era la mujer, porque era un profeta de Dios. ¿Qué había atrás de esa mujer? Tronos, dominios, control, poder, autoridad, pero de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque esa mujer no estaba con el Dios verdadero. Yo espero que me comprendan. Y no es nada más la mujer, sino también el hombre. Como no estaba esa mujer con el Dios verdadero, ¿qué poder tenía ella? Y un poder que cuando escuchó Elías a un criado, ni siquiera Jezabel fue a decirle, sino un criado fue y le dijo a Elías, y le dijo: así como tú le hiciste a mis profetas, así te va a suceder. ¿Y qué sucedió? Vámonos, ya no quiero. ¿Cómo que no voy a enfrentar a una mujer? No es otra vez, no me malinterpreten, por favor. No es a la mujer, entiéndanme. La mujer es la digna de parte de Dios, porque Dios la hizo como tal. Sino lo que está enfrentando esa mujer, que no está en Dios, que no tiene la comunión con Dios, que Dios no la está poniendo en un orden.
Tengo que confrontar lo que está haciendo que esa mujer se esté levantando. Aquí sucede algo interesante, porque Elías, después de la fuerza espiritual que tenía, con una mujer se le bajó y se ponchó por completo todas esas fuerzas. Y dijo, no, ya no puedo más. Como muchos de nosotros los varones, ¿verdad? Nos doblegamos ante la esposa porque decimos, ya no puedo más con ella, es esto, aquello, el otro. Y mejor huimos. Y no nada más los varones, también las mujeres, que ya no pueden más. Y dice en el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, fíjense hasta dónde llegó, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Hasta dónde llegó la flaqueza después de haber tenido una fuerza espiritual? Es Elías un día antes de poder doblegar 450 hombres y todo un pueblo y a un rey. ¿Hasta dónde llegó la debilidad de un hombre que dijo, ya Señor, basta, mátame, ya no puedo más? ¿No se han sentido algunos de ustedes así? ¿Que ya no pueden más? ¿En dónde están esas fuerzas que Dios les ha dado? ¿Dónde está el poder y la autoridad que Dios les ha dado? Digo, algunos podemos decir, no, pues ahorita yo me siento muy bien y perfecto, está bien. Espérense a lo que viene. Y van a ver que las fuerzas a muchos se nos van a ir. Hasta pálidos nos vamos a volver de lo que viene. Y Dios lo que quiere es que agarremos fuerzas desde ahorita. Desde ahorita. Por todo lo que se viene. Dios, recuerde que siempre nos previene. Dice que Él no va a hacer nada sin antes, a través de su palabra, sus profetas, nos lo hace manifiesto. Yo a veces por eso no quiero ni hablar, ni decir nada, hasta que la palabra de Dios lo manifieste. ¿Qué es lo que se viene? Yo ahorita no les voy a decir mucho, pero yo nomás les estoy diciendo que preparen sus corazones, sus mentes y sus espíritus. Por la fuerza que necesitamos para luchar. Dice la palabra de Dios que Elías decidía y quería ya morirse. Ya quería morirse. Decía, no, Señor, no, ya basta. Y si Dios sabe por qué estás en esta tierra, es porque Él sabe que hace las cosas perfectas con un propósito. Y Él te manda que cumplas el propósito. El problema es que nosotros no somos obedientes a querer hacer ese propósito. A nosotros nos hace falta la obediencia. Nos hace falta la capacidad de decir, Señor, dame tú dame las fuerzas, no que yo tenga las fuerzas. Elías se quería morir. Yo pregunto, ¿tú no te has querido morir? No, ¿verdad? Dice en el versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. ¿Por qué se quedó dormido? ¿Ustedes por qué creen que se quedó dormido? ¿Mande? Es donde el enemigo te agarra, cuando estás cansado y te duermes. Te cansas y te duermes. Por eso dice la palabra de Dios, aquel que se cree que esté firme, cuídese de no caer. Porque cuando tú te cansas, te duermes. Y cuando te duermes, no sabes ni por dónde te llegan los embates. Miren lo que sucede después. Dice, he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró en el versículo 6, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Estuvo leyendo la Biblia, estuvo comiendo la palabra de Dios, estuvo descansando, pero no era suficiente. Se volvió a dormir. No era suficiente lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque en el versículo 7, fíjense cómo dice, y volviendo el ángel de Jehová, o sea, otra vez, la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. ¿Qué tenía que hacer en ese momento Elías? Más fuerza a través de la palabra. Más fuerza, ¿por qué?
Porque dice, largo camino te resta. ¿Tú crees que a ti no te resta largo camino? Bueno, los que ya se quieran ir, pues hay que confesarlos y vámonos. Vámonos. Los que ya no quieran luchar, los que ya no quieran pelear. Pero ¿para qué peleas en balde? ¿O para qué peleamos en balde? ¿O para qué luchamos en balde? Necesitamos pelear y luchar con propósito, con dirección. Si no, no tiene caso estar peleando y lanzando patadas al aire y luchando y haciendo cosas que a veces nosotros creemos que son correctas y no es cierto. Dice, se levantó pues, en el versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Fíjense, estaba en el desierto, y caminó 40 días y 40 noches en un desierto. Algunos de ustedes, digo, apenas están saliendo de algo y ya viene otro desierto. Y gloria a Dios que los meta en un desierto para que comprendamos lo que Dios quiere para el misterio de sus propias vidas. Pero dice que ahí fue ¿a dónde? Cuando estaba en el desierto. Al monte. Significado del monte. A la oración. Bendito sea Dios por todos y cada uno de ustedes que están orando todos los días. Y gracias a Dios porque se abrió ahora, no sé cómo se llama. ¿Mande? El grupo de oración. Los jueves, todos los que quieran participar, bienvenidos. Todos los que quieran participar en el grupo de oración, porque en la oración estamos en el monte pidiéndole a Dios dirección y fuerzas a través de la oración. Espero en Dios que ya se pueda abrir otro día, porque tenemos que orar diario, imagínense, ¿no? Diario. Y nada más estamos ahorita en el grupo de oración de Palabra de Vida, un día a la semana. Un día a la semana. Todos podemos entrar y participar o estar escuchando las oraciones, porque también me alimenta escuchar las oraciones. Podemos entrar a escuchar las oraciones si no quieren participar en leer. Y esto hizo Elías. Dice que fue al monte cuando estaba en el desierto a orar. ¿Por qué? Porque ya había tomado fuerzas por medio del alimento que había comido. ¿Cómo? A través de la palabra yo me alimento, y a través del alimento que ya voy al monte y oro. Y en la oración, por medio de las fuerzas que yo tengo, ya tengo las fuerzas suficientes para pelear la buena batalla de la fe. Si tú no tienes el alimento, vas a debilitarte y no vas a pelear la batalla de la fe. Te vas a quedar dormido. Te vas a quedar dormida. Y no vas a poderlo lograr. Y después dice, en el versículo 9, ahí se metió en una cueva. Fíjense, en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Está interesante esto, porque así es cuando nos metemos ahí, estamos nada más arruinados ahí, echaditos en nuestra casa sin hacer nada, o ni enfrentamos el problema y estamos ahí esperando, y Dios te dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y Dios le está preguntando, le está preguntando, ¿qué haces ahí? Y fíjense cómo lo regaña Dios, le dice, él respondió, he sentido vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas, y solo yo he quedado. Un poquito de vanidad, ¿verdad? Y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué estaba demostrando ahí Elías? Miedo. ¿Mande? Aparte del temor, ¿qué estaba transmitiendo? Falta de fe. ¿Mande? Falta de fe. ¿Falta de fe podría ser? ¿Sí? Sí. ¿Y el carácter que Dios le había dado? ¿Sí? Confianza en sí mismo. Confianza en sí mismo. ¿Y saben qué tenía? Un espíritu de conmiseración. Ay, yo solo he quedado. Ya ven cómo son. Ay, yo no puedo con mis problemas. Ay, a mí me regaña nada más. Ay, híjole, yo. ¿Sí o no? ¿No les pasa así?
¿no? Esa conmiseración de parte de uno, Dios la toma muy en cuenta. Dice, a ver, ¿cómo que te estás conmiserando? No puedes conmiserarte. Tienes que ver de dónde viene la autoridad. ¿Y de dónde viene la autoridad? ¿Por qué? Porque esa autoridad la tenías ayer. ¿Y ahora por qué ya no? ¿Por qué ya no tienes esa autoridad? Y la tenías ayer. 400 personas degollaste. A un pueblo lo tenías sumergido en ver la expectativa. A un rey le controlaste y lo dominaste sobre todo lo que le decías. Y a hoy tú me dices que eres el único que ha quedado. No seas chillón. Le dijo Dios a Elías. ¿Sí o no le dijo? Y vean lo que le dijo también hermoso en el versículo 11. Y le dijo, sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y que elevaba las montañas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Perdón, es que... Sí. 12. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbato apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, fíjense, cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciéndole, ¿qué haces aquí, Elías? Segunda vez que le dice Dios. Fíjense, eso... Bueno, no sé cómo sienta tu espíritu, pero cuando uno está en la casa metido y no hace nada, Dios te vuelve a decir, ¿qué haces aquí, Elías? Digo, vamos a decir Elías porque si no. Y fíjense lo que dice aquí. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos... perdón, ¿sí, no? Sí. En el 14, sí. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meaola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. Esto es un mensaje para todos y cada uno de nosotros. Dice la palabra que Dios había mantenido a todavía 7,000 personas que no habían sido muertas, ¿sí? O que creía que estaba solito Elías, ¿verdad? Y dice no, porque decía Elías, es que yo solo he quedado. Dice no, estás equivocado. Hay mucha gente que está orando. Que tú crees que eres la única, no eres la única. Hay mucha gente que está orando. Hay mucha gente que se está levantando, porque si tú no quieres, Dios ya tiene otra, o tiene otra. No te preocupes, el propósito de Dios de todos modos se va a cumplir. El propósito de Dios se va a cumplir. Aquí, cuando Elías le empieza a decir que él estaba ya cansado y que no sabía qué hacer y que se metió en su casa y ya no sabía dónde, Dios le dijo, Elías, por favor, vuelvo a decir Elías, por favor, entiéndelo, tienes un propósito muy grande en esta tierra, tienes que ir a compartirle a una persona que se va a levantar porque yo la voy a ungir. Tienes que ir a compartirle a 2 personas, a una señora, a un señor, a un abuelo, un tío. Tienes que compartirles porque yo las voy a ungir. Y a través de esas personas se van a levantar más personas. Si tú no lo haces, no te preocupes, te vas a quedar en el desierto. Yo tengo a otra persona.
Elías no comprendía el mensaje. Tenía la fuerza, pero no quería. Ponía pretextos. Es que, Señor, pues ya mataron a todos, ya no más falto yo, y si salgo me van a matar a mí. ¿En dónde está el espíritu de poder que yo te di? ¿En dónde está ese espíritu de gracia y de favor para que te levantaras a enfrentar y confrontar todas y cada una de las circunstancias que en su momento tú no has podido? Cuando Dios dice algo, aunque tú no creas o no quieras, se cumple. Se cumple. Se cumple. Elías estaba tan derrotado y tan desanimado que él no creía lo que Dios le estaba diciendo. Él creía que no se iba a cumplir, que iba a ser muerto por espada de los demás, porque mataron a los demás profetas. Y él estaba tan desanimado que él decía, no, pues ¿qué hago aquí? En la cueva, en la casa, desanimado en su hogar, pues no tenía autoridad y poder. No tenía ese control de sí mismo y sobre muchas personas con la autoridad. Es necesario, imprescindible, que tú y todos y cada uno de los que estamos aquí pasemos por un desierto. Es necesario para que comprendas que quien te mete al desierto es un Dios que te quiere preparar, capacitar, fortalecer, animar a través de ese desierto. Hay desiertos que dependen de ti cuánto tiempo quieras estar. De acuerdo a la Escritura, normalmente son 40 días. Normalmente. Pero hay personas que les gustan los desiertos y quieren participar durante 40 años en el desierto. Y lo vemos en las Escrituras. Y las mismas Escrituras nos revelan hoy en día que hay muchas personas que no quieren los 40, pero por lo menos 23 sí, porque les gustan estar 23 años en la misma situación. Hoy en día, yo los animo de veras. Vean ustedes cómo las cosas se están manifestando. Véanlo. Yo quiero que aprendan a investigar muchas cosas, pero a veces que estamos más sumergidos en otras circunstancias. Investiguen algunas cosas que están sucediendo y se van a dar cuenta cómo están saliendo a la luz muchas cosas que Dios las está mostrando para que no nos agarren desprevenidos. No nos agarren desprevenidos. Pero si en algún momento nos agarran desprevenidos, ahí es donde vamos a llorar. Vamos a llorar y no vamos a saber qué hacer. La iglesia tiene que ser alertada para que nos pongamos, no para tener miedo, porque no es miedo, no es miedo. Es saber cómo enfrentar y confrontar lo que viene. Y dirías, bueno, ¿es otro problema familiar? No, no, ese es tu desierto que tú quieres terminarlo, un día, 2 días, no lo sé. No, son cosas más graves de las cuales la sociedad está enfrentando y confrontando. Los tiempos no son como decían mis abuelitos, en donde todos nos saludábamos, pasabas por la calle y todos te saludaban. Conocías a la persona y decías, mira, es el hijo de fulano de tal. Ya no son esos tiempos. Ahora los tiempos han cambiado. Y esos tiempos nos están llevando, obviamente, porque es precisamente el trabajo de Baal, ¿verdad? De desviar al pueblo hacia esos altares. Hacia esos altares. Y esos altares, mucha gente los está levantando. Y déjenme decirle que aún cristianos están levantando el altar de Baal. Y me sorprendo, por eso les digo, investiguen un poquito y van a ver cómo, bueno, no son cristianos esas personas, se dicen cristianos, pero no están haciendo lo correcto que Dios les está diciendo.
Y bendito sea Dios, y les pido que pues traten de orar por nosotros para que no nos desviemos de la sana doctrina. Amén. Porque ella es la que nos está sosteniendo la palabra de Dios. Porque por el poder de la palabra son sostenidos todas las cosas. Y la palabra de Dios es la que nos está sosteniendo. Si nos desviamos tantito, hermanos, cuidado de nosotros. Por eso yo le pido mucho a Dios que no permita que me vaya a la izquierda ni a la derecha. Porque traigo atrás de mí muchas personas que Dios me va a juzgar. Y así, tú también, atrás de ti, tienes muchas personas. O sea, no te salvas, o sea, no nomás soy yo. Tú no te salvas, tienes muchas personas atrás de ti. Que si se desvían, Dios te va a pedir cuentas a ti. Por eso no es bueno juzgar. El único que va a juzgar es Dios. Y Él va a determinar quién es bueno y quién es malo. Quién hizo las cosas correctas y quién las incorrectas. A nosotros nos corresponde nada más orar por esa persona y que Dios le dé la autoridad y el poder para levantarse. Es lo único que nos corresponde. Hoy muchos varones estamos muy caídos, estamos sin levantar el altar de fuego de parte de Dios. Estamos caídos los varones. Necesitamos de las mujeres para levantar con la autoridad que Dios les ha dado a los varones. Y que esos varones se levanten. Y que juntos se construya una verdadera familia en Cristo. Hay mucho trabajo que hacer. No podemos quedarnos dormidos. Y si estamos dormidos, el ángel de Jehová va a venir a tocarte y decirte: ándale, come y levántate. Y no te desmayes. Porque estos tiempos tan críticos y difíciles, les aseguro que no les va a caer muy bien, ¿eh? Y espero en Dios que algunos de nosotros no nos recoja en estos tiempos, o no nos lleve a casa. Porque aparentemente, de acuerdo a lo que se ve, algunos nos podemos ir a casa antes de, y a algunos no les va a gustar. Por eso digo que hay veces que no quiero ni hablar. Y bendito Dios el que se vaya a casa antes, ¿verdad? Ojalá yo sea yo. Bendito sea Dios, porque ya me acabo de todos los problemas de este mundo, ¿verdad? Pero si Dios quiere y la misión continúa, tengo que estar aquí, pero luchando, hermanos, peleando la buena batalla de la fe. O sea, no podemos nosotros quedarnos estancados, no podemos quedarnos dormidos. Tenemos que levantarnos en poder, autoridad, por las familias, por los jóvenes, por los niños. Ahora, les animo, y yo creo que esa película sí es la única que les voy a recomendar. ¿Cómo se llama en español? Sonido de la libertad. Sonido de libertad. Esa película yo creo que esa sí es la única que se les recomiendo. Ya ven que yo no les recomiendo ninguna película. Sí, bueno, más o menos alguna. Pero esa película es del abuso de los niños. Algo así yo le decía a mi esposa: mira, fíjate cómo Dios ya hoy en estos tiempos está sacando a la luz lo que muchas cosas no habían sucedido durante muchos años. Está sacando a la luz muchas cuestiones políticas que hacían tantas personas al oscurito. Muchos padres de familia que no estaban haciendo las cosas correctas están saliendo a la luz. O sea, todo lo que pensábamos que estábamos ocultando nosotros sale a la luz, y la palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. ¿Y saben por qué está saliendo a la luz? Porque es necesario que la luz sea manifestada a todos los hombres, y después el fin. Por eso ya están saliendo las cosas a la luz. Por eso, porque se tienen que manifestar para que la luz brille en la oscuridad, y sobre todo para que no haya pretexto de que no conocieron a Cristo. Todos van a ser predicados del Evangelio. Ya cada quien sabe si no quiere. Hagamos lo propio de acuerdo a lo que Dios nos muestra a través de Elías. Porque este mensaje quizás, ¿verdad?, no es para ti. O quizás ya desde cuándo necesitábamos un mensaje de estos. Yo les doy gracias a Dios
por todos y cada uno de los que están presentes y aún los que no han podido venir o que están ausentes en sus vidas espirituales y familiares, porque están abandonando al único que puede bendecir sus vidas. Y sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Sabemos quién está atrás de nosotros, queriéndonos asusar, quitar la bendición de que parte de Dios. Sabemos quién es el que está atrás de las familias, atrás de los jóvenes, de los niños. Sabemos quién es. Y le hemos declarado la guerra. Bueno, al menos yo. Espero en Dios que ustedes lo hagan, pero con sapiencia, porque si no nos dan unas revolcadas. Hay que hacerlo con mucha sapiencia. ¿Contra quién nos estamos enfrentando? Porque tenemos que conocer a nuestros enemigos. Y nuestros enemigos se ocultan. Y cuando se ocultan y no los ves, no saben ni quiénes son. Así es que Dios tenga misericordia de este México tan hermoso y de todas sus familias. Vamos a terminar orando. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, grande es tu amor y tu misericordia. En este tiempo tan crítico y difícil, Señor, tú nos has mostrado que a través de Elías nos has dado poder, autoridad, y que esa autoridad la hemos tomado en algún tiempo y hemos desfallecido en otro tiempo. Hoy, Señor, se ve que nuestros altares están destruidos por Baal, por el enemigo, que ha querido tomar ventaja en las familias, en los varones, en las mujeres, Señor. Yo te ruego, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, con la autoridad que tú nos has dado y con ese espíritu que le diste a Elías en ese tiempo, que todo profeta de Baal se doble ante ti, toda rodilla, todo Dios que no son dioses se doblegue ante ti, con la autoridad que tú le has dado a todo tu pueblo, a toda tu iglesia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que se doble toda rodilla ante ti, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Padre, el enemigo que está haciendo lo propio para destruir la vida de los varones, somételo, bendito Dios. Átalo y haz que rompa toda atadura, Señor. Que el enemigo no tenga más autoridad en atarlos, en encadenarlos a los varones, a los jóvenes, a los niños, Dios. Tú eres el único que puede desatar. Y le pedimos a Dios Todopoderoso, por medio de esta gran oportunidad que nos das de bendecir, en la autoridad de Cristo Jesús, que desates a todo varón, a toda mujer, a todo joven, a todo niño, de todo lo que el enemigo había atado durante muchos años. Padre, los altares tienen que ser bendecidos y unos altares de fuego por medio del sacerdocio. Levanta al varón, levanta a las mujeres, levanta a los jóvenes, levanta a los niños, Dios, que están siendo abusados, que están siendo atropellados su inocencia, bendito Padre, porque no hay hombres y mujeres que están levantando, no nos estamos levantando para hacer lo propio. Bendito Dios, pon en el corazón de los varones, inquiétalos, Dios, por hacer algo en esta tierra, que hablen de nosotros diciendo: esos hombres, siervos de Dios, fueron levantados por el Espíritu para hacer esta obra. Padre, a veces quedamos callados, a veces quedamos pasmados, porque no sabemos la autoridad que tú nos has dado. Enséñales y enséñanos a todos cuánta autoridad nos has dado, bendito Dios. A las mujeres, Señor, cuánta sabiduría les has dado para que su matrimonio sea más y cada vez más fortalecido en su hogar. Cuánto autoridad, Señor, le has dado a la mujer y cuánto amor les has dado a la mujer también para sostener a sus hijos en su casa y mantenerlas firmes. Padre, levántanos como iglesia, levántanos como siervos, como siervas, levántanos, bendito Dios. Necesitamos del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Por tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro espíritu, y que nos levante del letargo donde estamos. Que nos despierte, Señor, el ángel de Jehová, y volver a comer y levantarnos con fuerza y autoridad. Padre, tú eres el único que
puede hacerlo. Satanás, tú ya estás derrotado. Fuiste exhibido públicamente en la cruz. Fuiste exhibido públicamente en la cruz. Y por la sangre del Cordero fuimos nosotros redimidos, limpiados, restaurados y sanados. Nos tocas a nosotros y te estás en el nombre de Jesús, que está en nuestro escudo y que es nuestra autoridad. Estás en contra del Dios de los ejércitos poderosos. Gracias, bendito Dios, por esta congregación que tú has levantado y que estás levantando. Gracias por los hombres y mujeres que están siendo entendidos de tu palabra. Gracias por el amor y la misericordia que tienes, que a pesar de lo que somos y de lo que soy, Señor, me sigues amando y me sigues levantando. Gracias, bendito Dios, por ese gran oportunidad de poderte servir en todas las áreas que tú consideres. Si tú crees y quieres, bendito Padre, que te puedo servir aún más, heme aquí. Haz lo que tú tengas que hacer de mí, Señor, hasta el día de hoy. Yo lo hago por el amor que tengo a ti, bendito Padre, y por el amor que hay para con todos los demás. Gracias, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.